clasificación, como la cefalea es un síntoma o un síntoma. La cefalea es un síntoma, ¿no? Es algo subjetivo, no lo pueden ver, es una sensación dolorosa que experimentan los pacientes. Y como les digo, es una de los síntomas más incapacitantes. Y en la consulta ustedes se van a acostumbrar a escuchar este término. Y hay que saber diferenciar los diferentes tipos de cefalea. Y uno de los más frecuentes es la migraña, que tiene características propias que los vamos a ver, ¿ya? Entonces las cefaleas se clasifican en cefaleas primarias y cefaleas secundarias. Las cefaleas primarias son aquellas que no tienen una causa primaria conocida, que tienen un fenómeno fisiopatológico propio en el sistema nervioso central, ¿ya? O sea, no son consecuencia de un golpe, de una enfermedad cerebrovascular, de un traumatismo craneoencefálico, sino que tienen una etiopatogenia a veces hasta desconocida, como vamos a ver ahorita. Y son, la anterior, por ejemplo, las secundarias pueden ser por un traumatismo craneoencefálico o cervical, porque recuerden que la parte de la cabeza está inervada por dos nervios, el trigémino y las primeras ramas de los nervios cervicales. Entonces un trauma cervical puede provocar cefalea. La cefalea atribuida a vasculopatía craneal o cervical, atribuida a un trastorno intracraneal no vascular, ¿ya? Por ejemplo, un tumor. Los tumores pueden producir cefalea. Administración o privación de una sustancia. Ustedes van a escuchar a pacientes hablar de que no tomaron café y les duele la cabeza, ¿no? Entonces es una cefalea secundaria. Cefalea de origen infeccioso, las meningitis producen cefalea. Cefaleas atribuidas a trastornos de la homeostasis, cefalea o dolor facial por trastornos del cráneo, del cuello, los ojos. Hay enfermedades como el glaucoma que se manifiesta inicialmente con cefalea, ¿ya? De los oídos, de la nariz, de los senos paranasales, por ejemplo, la sinusitis, se manifiestan con cefalea. Los dientes, uno de los dolores más incapacitantes que hay, ¿no es cierto?, de origen en la cavidad oral, o estructuras faciales o cervicales. Y las cefaleas atribuidas a trastornos psiquiátricos. ¿Cuáles son entonces las cefaleas primarias? Las que no son consecuencia de ninguna otra enfermedad, como por ejemplo la migraña y sus variantes, que es lo que vamos a ver hoy, la cefalea tensional, que es de origen muscular, ¿no? La cefalea trigémino autonómica, que es lo que les decía, la inervación de la cabeza está dada por el trigémino y primeras ramas de los nervios cervicales, y otras cefaleas primarias mucho más raras. Entonces, ¿qué viene a ser la migraña? La migraña entonces es una cefalea primaria, cuya causa ahora se sabe que es de índole genética. Dice que hay más de 38 tipos de genes involucrados en la herencia de la migraña. Y ustedes van a ver pacientes que dicen, mi mamá o mi papá y sus antecedentes patológicos o familiares sufrían de migraña. Y ustedes dirán, oh sí, eso es importantísimo, porque es de origen genético. Es genético y epigenético, quiere decir luego disfunciones genéticas que se van no heredando, sino traslocando en el propio individuo, ¿ya? ¿Por qué se caracteriza la migraña? Porque es recurrente, quiere decir que se repite. Es más, uno de los criterios diagnósticos para decir que es una migraña es que es un dolor de cabeza que se repite al menos 15 veces en 30 días. ¿Se imaginan? O sea, cada 2 días, ¿no? O sea, es recurrente. La duración es de 4 a 72 horas. Ustedes van a escuchar pacientes que vienen con la historia de que tienen un dolor de cabeza hace 2 o 3 días, ¿no? Entonces, eso ya ustedes lo que están viendo que se trata de una migraña. Es unilateral, afecta solamente una hemicara,
y por eso es que se llama migraña. Migraña quiere decir hemicráneo, quiere decir que afecta a la mitad de la cara, diferente, por ejemplo, de la cefalea tensional, que puede doler ambos hemisferios, y ahorita lo vamos a ver con la fisiopatología. ¿Por qué es que la migraña afecta solamente una hemicara, unilateral? Ya tiene una explicación fisiopatológica. Es pulsátil, es una cefalea pulsátil, hay varios tipos de dolor, ustedes ahora lo están viendo en semi, ¿no? Es un dolor, fíjense, moderado a grave, nunca leve, moderado a grave. Se agrava con la actividad física y se asocia a otros síntomas como son náuseas, fotofobia, fonofobia e incluso los pacientes pueden llegar al vómito. Estos son los criterios diagnósticos de la migraña. ¿Ya? La siguiente. La migraña se clasifica en dos grandes grupos, ¿ya? De acuerdo a si tiene o no aura. ¿Qué es el aura? El aura es una serie de síntomas neurológicos focales que aparecen inmediatamente antes del dolor en sí, ¿ya? A eso se le llama aura, y a ese tipo de migraña se le llama también clásica. Es menos frecuente porque afecta solo el 30%, o sea, de todas las migrañas, un 30% de los pacientes van a referir aura. Y esos síntomas del aura suelen ser de corta duración, y ahorita vamos a ver por qué. Tiene también un trasfondo fisiopatológico. Mientras que la migraña sin aura, que es mucho más común, por eso se llama común, porque afecta aproximadamente el 70% de los pacientes, no tiene signos, sintomatología previa, aparece de golpe, ¿ya? Entonces la migraña puede ser con aura o sin aura. Ahora sí, la siguiente. ¿Cuáles son ese complejo de síntomas neurológicos que aparecen en el aura? Pueden ser de origen visual, pueden ser sensoriales o pueden ser trastornos del lenguaje. Los visuales, como por ejemplo alucinaciones visuales, no alucinaciones psiquiátricas. O sea, aparecen imágenes oculares que no son reales, ¿no? Esas son las alucinaciones. Escotomas. ¿Qué son los escotomas? Son estos puntos negros que aparecen en el campo visual. ¿Ya? Ahorita vamos a ver por qué es que aparecen. Centelleos, que son esas luces. No sé si alguien de aquí del grupo tiene migraña. Centelleo dice que es lo primero que suele aparecer, que se llaman signos positivos, y son luces brillantes que aparecen en el campo visual. La teicopsia son estas luces brillantes que aparecen en el campo visual en forma de zigzag, eso se llama teicopsia. Y la distorsión visual. Generalmente es lo primero que aparece, porque ahorita vamos a ver que en el córtex cerebral afecta inicialmente el área visual, ¿ya? Luego pueden aparecer síntomas sensoriales, como por ejemplo las parestesias, que son esa sensación de hormigueo o adormecimiento que afecta una mitad del cuerpo, ¿ya? Acuérdense, migraña es hemifacial y hemibraquial, porque afecta generalmente solo un brazo, aparece en la mano y va avanzando y puede llegar a afectar el área perioral, incluso la lengua, y eso puede hacer que el paciente se asuste, porque uno de los signos o síntomas que acompañan a un infarto agudo de miocardio se parecen mucho, ¿ya? Puede aparecer también vértigo, que es esa sensación de mareo, sin que sea un mareo real. Y la difusión del lenguaje, que ahorita vamos a ver por qué aparece, pues es menos común, pero puede aparecer como que el paciente no comprende el lenguaje hablado y también le dificulta leer y escribir. O sea, se alteran las funciones cognitivas superiores, ¿ya? Generalmente duran hasta máximo 1 hora antes de que aparezca el dolor. O sea, son transitorios, fugaces incluso, ¿ya? El siguiente, la fisiopatología. ¿Por qué aparece la migraña? Y es un tema que ustedes en su libro, hay varias cosas que están desactualizadas,
Por ejemplo, hablaban antiguamente, y en su libro lo sigue mencionando, pero les digo que eso ya está descartado, la teoría vascular. Ya está completamente descartado como un origen real de la migraña. La teoría vascular ha sido descartada. Entonces no vamos a profundar mucho en eso porque, oye, hay cosas en la medicina que como se siguen estudiando, luego se descubre, ustedes lo estudiaron en la universidad y de pronto después un autor dice, no, eso no había sido, ¿no? Entonces, teoría vascular descartada. ¿Qué decía la teoría vascular? Que la causa era una vasodilatación de los vasos meningios. Pero se vio con el estudio progresivo de la enfermedad que esto en realidad no es un desencadenante porque no aparece en todos los pacientes. Aparecía en algunos, pero en otros. Por tanto, no puede ser la causa. ¿Qué es lo que sucede entonces? Sucede que cuando comienza el aura, haciendo estudios en los investigadores, porque hay una sociedad internacional de la migraña que ha hecho en varios países, se han reunido los especialistas y han hecho estudios, electroencefalogramas, estudios por microscopía electrónica, etc. Y vieron que en realidad se debe a una activación de las neuronas por lo que se llama depresión cortical propagada, DPC o DCP en español, ¿ya? Depresión cortical propagada, no se olviden. ¿Qué es eso? Es una despolarización. Ustedes se acordarán en fisiología que la despolarización es una activación de las membranas de la célula, ¿no? Entra sodio y sale potasio y la célula se activa. Y ustedes en fisiología, bueno, uno lo estudia en músculo, ¿no? ¿Cómo es que se produce la contracción muscular? Entra sodio y sale potasio, ¿no? Entonces, la despolarización del cerebro es lo mismo. Es un cambio iónico en la membrana que activa la neurona y por tanto se hace hiperreactiva. Una onda eléctrica se activa en un punto X del cerebro porque ese paciente tiene una predisposición hereditaria, un cerebro diferente, hiperexcitable, que cuando aparece algún gatillo, que es un término que no está en su libro, pero es científico por si acaso, gatillo quiere decir algo que provocó en un cerebro con una predisposición genética, activa la onda de despolarización, la neurona se activa y empieza a comunicarse con las otras neuronas por sinapsis y a activarse. O sea, entra sodio y sale potasio. Y así. Se hace como la siguiente para que les explique mejor. ¿Dónde comienza esta activación? A nivel del córtex occipital hay una descarga, una onda de despolarización que empezó, se activó la neurona y empieza a propagarse de forma anterógrada por todo el córtex, desde la parte posterior a la parte anterior. ¿Entienden ahora por qué comienza con síntomas visuales? Se acordarán ustedes que en el córtex occipital está relacionado con la función visual, ¿no? Entonces, ahí es donde comienza el aura. ¿Se dan cuenta? Una activación de un cerebro hiperexcitado. Luego va avanzando incluso la anterior empatía. Incluso se sabe a qué velocidad avanza esa despolarización. De 3 a 5 milímetros por minuto. Va avanzando de 3 a 5 milímetros por minuto y va llegando hasta las partes sensoriales del córtex. La siguiente. ¿Se acordarán ustedes del giro poscentral, que es este que está aquí en celestito? Se los he dibujado para que se recuerden, que es la parte sensorial del córtex. Entonces, fíjense de atrás para adelante. ¿Qué decíamos que aparecía después de los síntomas visuales? Parestesia, ¿no es cierto? Hormigueo. ¿Y dónde se percibe eso? En el giro poscentral. Y eso explica por qué siguen en ese orden los síntomas del aura. Puede avanzar todavía más y llegar a la parte motora, que es el giro precentral, donde pueden aparecer incluso síntomas motores que están muy relacionados con la lectoescritura. Por eso los pacientes no pueden escribir inclusive, ¿ya? Entonces, fíjense, depresión cortical propagada anterógrada, fácil, ¿no?, de entender, que va desde el lóbulo occipital hacia el córtex sensorial y motor, ¿ya?
¿Qué sucede a continuación? Esas neuronas están hiperexcitadas y entonces empiezan a activar otras partes la anterior, otras partes hasta que llegan al tálamo, y el tálamo a su vez va a excitar el núcleo del trigémino, que decíamos que es el nervio intracráneo, ¿no es cierto? Ese nervio, ahora activado por la onda expansiva, a su vez va a estimular a través de la neurona aferente. ¿Se acuerdan del tema de dolor? Que hay una neurona aferente. Ella va a responder liberando neurotransmisores. Fíjense que es una cascada ordenada, por eso es que la migraña es tan característica. Sigue paso, ¿no es cierto? Y ahí se van a liberar, ahora sí la siguiente, una serie de neurotransmisores de todos los estudiados. Fíjense, aparece sustancia P, neurocilina A. Algunos libros dicen péptido intestinal vasoactivo, pero de todos ellos, el más importante es este que se llama péptido relacionado al gen de la calcitonina. ¿Ya? No se olviden, memorícenselo porque es importante conocer. Todo lo que lean de migraña se los va a estar repitiendo. Péptido relacionado al gen de la calcitonina. Ese péptido es el responsable de activar la vasculatura que se encuentra en las meninges. O sea, estos neuropéptidos van a activar y van a producir una respuesta inflamatoria en los vasos sanguíneos de las meninges. Y a su vez, como hay una respuesta inflamatoria, el vaso sanguíneo, la pared del vaso se va a inflamar. Y ustedes ya saben lo que pasa cuando hay inflamación en un vaso. ¿Qué va a suceder en el vaso sanguíneo? Fíjense aquí en el esquema que les he puesto. Se liberan estos péptidos y se va a producir una inflamación estéril de los vasos meningios. ¿Cuál sería la respuesta en la inflamación? Vasodilatación y aumento de la permeabilidad. Por lo tanto, ese vaso va a aumentar su calibre y va a permitir la salida de líquido desde el intravascular al intersticial, además de otros mediadores inflamatorios, que a su vez van a estimular la neurona aferente del nervio trigémino y lo van a devolver como respuesta dolorosa. ¿Se dan cuenta? Ustedes ya vieron el tema de dolor. Y les mandé un profesor que es experto en dolor, o sea que les debe haber explicado bien, ¿no? Entonces ese nervio, esa respuesta inflamatoria en el nervio, devuelve esa señal con un síntoma que se llama dolor. ¿Dónde se va a percibir? Va a pasar primero de vuelta al núcleo del trigémino y luego al tálamo. Y ahí es cuando empieza el dolor. Por eso es que primero hay un aura premonitoria donde los pacientes, y yo les cuento porque mi colega del hospital, ella ya sabe, tiene tan estudiada su migraña que es crónica, como les digo, al paciente, es una enfermedad que no se cura, se trata solamente. Cuando le empieza con los centelleos, con esas lucecitas, dice, en 15 minutos me empieza mi dolor de cabeza. ¿Se dan cuenta? Deja de centellear y empieza el dolor. Fíjense, les decía que incluso algunos pacientes ya saben, después de los síntomas premonitorios, a veces es constante el tiempo que pasa desde el aura hasta que aparece el dolor. Porque ya les digo que esa despolarización viaja a 3 a 5 milímetros por minuto. Y dependiendo de cada cerebro, esa velocidad va a ser menor o mayor. Generalmente es constante en cada paciente. ¿Ya? A ver la anterior un ratito. Entonces, no se olviden. Despolarización cortical propagada anterógrada, córtex occipital, área sensorial, área motora, tálamo, trigémino, neuropéptidos,
neuropéptidos, vaso sanguíneo, respuesta inflamatoria, inflamación del trigémino y respuesta dolorosa. ¿Se dan cuenta? Y eso acompañado, aura visual, aura sensitiva, aura motora, luego dolor. Ahora sí, la anterior un ratito, la anterior. Entonces, pero ustedes se preguntarán, ya, hay una despolarización, pero ¿qué causa la despolarización? ¿No es cierto? Ahí entra una probable teoría que no está certificada, que es una fase de vasoconstricción ultra corta cerebral que hace que la célula se active. Esa teoría es probable, no está certificada. Lo que sí está certificado es que luego de la despolarización se va acompañando de una fase de hiperemia, o sea, la despolarización se va acompañando de un aumento del volumen sanguíneo, o sea, hay mayor flujo sanguíneo durante la despolarización, cuando se van activando las neuronas y activándose continuamente. Y después de ello hay una fase de reposo, que es cuando empiezan a desaparecer los síntomas del aura. A esa fase de hipoperfusión mantenida es la que se relaciona con la desaparición de los síntomas del aura. ¿Ya? Y a su vez, aquí como dice, liberación de neurotransmisores y sensibilización de las vías trigeminales. ¿Cómo se llama entonces esta teoría? Que creo que no está en su libro. Como participan las neuronas y principalmente el nervio trigémino y el componente vascular de las meninges, se llama teoría neurovascular. Neuro de nervio y vascular de los vasos. ¿Ya? Ahora sí la siguiente. La siguiente, ahí está. Entonces, ¿cuáles son esas sustancias inflamatorias que liberan los vasos? Y ya los hemos estudiado en el tema de inflamación. Por eso es que yo preferí avanzar primero inflamación y después migraña, para que sea más fácil de entender. Ya entonces sabemos que la bradicinina, la histamina y los iones de hidrógeno son sustancias proinflamatorias que van a producir vasodilatación y aumento de la permeabilidad, ¿no? Entonces, la migraña se debe en realidad el dolor a una estimulación del sistema trigémino vascular. ¿Ya? Ahora sí la siguiente. Entonces, aquí en este esquema está más o menos resumido todo lo que hemos hablado. Fíjense, depresión cortical propagada, que es una despolarización. En el libro solamente les dice liberación de potasio, pero acuérdense que es entrada de sodio y salida de potasio, ¿no? Y liberación de otros excitadores como el ácido araquidónico, ¿no? Que es parte de una descomposición de la membrana plasmática. ¿Se acuerdan de esa bicapa lipídica? ¿No ves? Cuando se activa la despolarización se liberan también otros elementos. Entonces, ¿eso qué va a activar? Va a activar una vía nerviosa, finalmente, activación del sistema trigémino vascular, liberación de péptidos relacionados al gen de la calcitonina y otros péptidos vasoactivos que van a producir vasodilatación, inflamación estéril y dolor. ¿Por qué digo inflamación estéril? Exactamente, porque no es de origen infeccioso. ¿Ya? La siguiente. Entonces, algo que ustedes también dirán, ¿y qué pasa con las migrañas que no tienen aura? ¿No es cierto? ¿Cuál es la causa? Porque aquí hemos hablado de las migrañas con aura, ¿no es cierto? Cómo va, cómo se va diseminando, cómo llega. Sí, es un gatillo, eso se llaman gatillos. Los gatillos son estímulos que activan la migraña. Por ejemplo, yo les hablo de los pacientes y las personas que están a mi alrededor. Hay personas que el ayuno les da migraña. Hay personas que hacer ejercicio les da migraña. Otras que tomar café les da migraña. Otros que fumar o beber les da migraña, ¿no? Entonces los gatillos son
innumerables y son específicos por paciente. Pueden ser diferentes de un paciente a otro, ¿no? Incluso ingerir ciertos alimentos. Por ejemplo, los conservantes son de los que más producen migraña, ¿no? Los conservantes de los alimentos. Esos son estímulos. Pero ¿qué es lo que estimulan? ¿Cuál será la causa de la migraña en los pacientes que no tienen aura? Porque hay, la mayoría, como vieron, son migrañas sin aura. En realidad no se sabe. Aparentemente todos esos gatillos suceden, como les digo, en un contexto cerebral de hiperexcitabilidad. O sea, el cerebro de las personas que han heredado esos 38 genes que les hacen tener migraña es diferente y funciona diferente. Incluso hay un experto español muy famoso que dice que en un estudio se ha visto que las personas con migraña tienen un IQ superior al resto. O sea, son más inteligentes. Pero eso todavía no está demostrado. Lo que sí que nos dice que son cerebros que funcionan diferente, ¿no? Entonces son cerebros hiperexcitables que reaccionan a estímulos, mientras que otros no, los pacientes que no tienen migraña. Pero hay una probable causa que dice que altere el ambiente iónico en el cerebro. Se altera el líquido intersticial, si quiere, para que lo entiendan. Ese microambiente neuronal se altera en cuanto a la composición iónica y las neuronas son propensas a autoestimularse. ¿Se dan cuenta? Sin que haya una depresión cortical programada en sí. Y directamente activan en el hipotálamo una señal que se propaga al núcleo del trigémino y sucede todo lo demás. Ahora hay otras teorías. Póngale la imagen anterior para que la anterior. Hay otras teorías, la próxima, esa, que dicen que en realidad comienza aquí, que no comienza acá en el tálamo. La migraña sin aura. Puede ser incluso que esta neurona aferente del trigémino, por ese cambio iónico, se autoactiva y empieza a liberar de por sí el péptido relacionado al gen de la calcitonina. Pero ese péptido está siempre presente, haya aura o no haya aura. ¿Se dan cuenta? Entonces, una autoestimulación trigeminal que produce una respuesta inflamatoria en esa unión entre los vasos sanguíneos y las terminaciones nerviosas. ¿Ya? La siguiente. La anterior. Entonces, en realidad la migraña, con aura o sin aura, tiene una fase premonitoria que se llama. Por eso en este esquema dice pródromos. Fíjense, aura que puede o no haber, el dolor en sí y una fase de resolución. ¿Qué es el pródromo? Aunque no haya aura, el paciente empieza a sentirse mal. ¿Por qué? Porque ya va habiendo un cambio a nivel cerebral, ¿no? Porque acuérdense que hay un tiempo desde la estimulación del trigémino hasta la señal en la tercer neurona. ¿Qué es lo que sucede? Va a aparecer, por ejemplo, sed, bostezos, irritabilidad de esas personas irritables que están de mal humor, ¿no ves? Que uno les habla y, ¿no ves? Eso es irritabilidad. Tristeza, cambios de conducta, retención hídrica, somnolencia, o sea, pueden aparecer incluso días antes, ¿ya? Una cosa que me estaba olvidando de decirles, que un gatillo también se ha visto que es el síndrome premenstrual. Es muy frecuente en la consulta. Las pacientes vienen a ginecología por cefalea, dicen me duele la cabeza justo antes del periodo, y eso es una migraña ocasionada como gatillo, que los cambios hormonales pueden actuar como gatillo a nivel cerebral. Entonces, me acordé porque dice aquí retención hídrica, que acompaña también, ¿no?, al síndrome premenstrual, somnolencia, hipoprosexia. ¿Qué quiere decir? Enlentecimiento, para comprender las cosas, ¿no? Hipoprosexia.
Luego vienen los síntomas en sí de la migraña, que como le digo es un dolor de cabeza acompañado de náuseas, vómitos, fotofobia, fonofobia. Los pacientes quieren estar en la oscuridad porque como está el cerebro hiperexcitable, cualquier estímulo puede empeorar el dolor, ¿no? Y luego, cuando pasa el dolor de cabeza, viene la fase de resolución, que es cuando el cerebro entra en esa fase de hipoperfusión que les decía, es una fase de reposo, donde puede aparecer inapetencia, astenia, que es debilidad, ¿no? Cansancio, hipoproxemia y diuresis. ¿Ya? Entonces, fíjense, pródromo, cefalea, resolución. Tengan o no tengan agua. ¿Ya? El siguiente. Y aquí fíjense de bonito este esquema, porque está marcando el momento en el que aparece cada fase. Fíjense, al inicio, la fase premonitoria, esos primeros síntomas que van apareciendo, a veces aparecen, pero tienden a desaparecer. Luego viene la fase de áurea, ¿no? Que precede, de corta duración y luego desaparece completamente. Luego viene la fase de cefalea en sí, que esta, fíjense que es más larga, porque eso es lo que caracteriza la migraña. Un dolor que puede durar 3 días, imagínense ustedes, ¿no? Dolor que puede durar de 4 a 72 horas. Y luego la fase de recuperación que aparece después y puede durar, o sea, es de corta duración. ¿Ya? Entonces, ¿comprendido este tema? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Yo voy a hacer preguntas entonces. Ya me aprendí sus nombres. A ver. Es para que, ¿saben qué? Preguntar es importante porque hasta les presiono a ustedes para que le presten atención. A ver, ¿usted es Josué, no? ¿Josué? ¿Vieron que la aprendí su nombre? La teoría neuromuscular. ¿Perdón? Exactamente cómo era la teoría neuromuscular, no le puede comprender muy bien. Ya, no es neuromuscular, es neurovascular. Neuro de nervios y vascular de vasos sanguíneos. La teoría neurovascular es la que dice que es la activación del nervio trigémino, que a su vez activa los vasos sanguíneos de las meninges para generar una respuesta inflamatoria que es la que estimula el dolor. ¿Se acordaron ustedes que cuando hablamos de edema se lo mencioné así medio rapidito? Y les dije, cuando veamos cefalea, lo vamos a ver bien. La inflamación, ¿por qué en la inflamación hay dolor? Porque se estimulan mediadores químicos como la bradicina y la histamina que estimulan las terminaciones nerviosas. Esa es la teoría neurovascular, no neuromuscular. ¿Ya? Usted es Brenda Lee, ¿no? ¿Cómo se llama usted? Camila. ¿Perdón? Camila. Ah, Camila, perdón. ¿Dónde está Brenda Lee? ¿Quién es Brenda Lee? Ah, es ella. Sí, perdón, la confundí. A ver, Brenda Lee, ¿cómo era que se llamaba el péptido que libera el trigémino que produce la respuesta inflamatoria vascular? ¿No se acuerdan? Se llama péptido relacionado a la gente de la calcitonina. Repítanlo porque los va a acompañar toda su vida. ¿Saben qué es la calcitonina? ¿Qué es la calcitonina? A ver, Freddy sabe. ¿Qué era la calcitonina? ¿Se acuerdan? La hormona. Usted me puede decir, la calcitonina es una hormona. ¿Dónde se producía? ¿En la tiroides? Sí. ¿Cómo se llama la célula que produce la calcitonina? Célula C. Ya. ¿Está bien? Entonces, acuérdense, ¿por qué se llamará péptido relacionado al gen de la calcitonina? ¿Qué es un péptido? Es una proteína. Porque acuérdense ustedes que los genes son encargados, tienen una información para varias cosas.
Y ese gen que está relacionado con la producción de calcitonina también tiene este otro efecto malo para los pacientes. Y entonces ese gen produce cosas buenas y produce cosas malas. Otra preguntita, ¿y cómo se activa el trigémino? El trigémino se activa por despolarización, como el tema que vieron de dolor. Todo lo que se produce a nivel cerebral se activa por una despolarización, que ya vimos que se llama depresión cortical programada, ¿no? ¿Y qué era la despolarización? Ajá. La activación de la función neuronal por cambios en la membrana, ¿no? O sea, un cambio externo no podría afectar eso, sería afectar todo teoría neurovascular. Ajá, claro, es secundario. Acuérdense, el nervio está respondiendo a una activación secundaria que comenzó en otro sitio, ¿no? Eso en los casos con aura, que por eso les digo, en los que no tienen aura es un poco desconocido, ¿no? Todavía no está muy claro. Puede que sea esa teoría que les digo, una autoactivación de las terminaciones nerviosas, ¿ya? ¿Qué hora es? ¿Ya hora? Sí, una pregunta, ¿por qué cuando da la migraña, normalmente la gente se agarra como este lado acá, pero rebota con el dolor? Porque es pulsátil. La característica del dolor de la migraña es que es pulsátil. Y generalmente esos pacientes quieren estar quietitos, porque si se mueven, empeora, ¿no? Ahora, no hay internacional de algo obviamente produciría la despolarización, ¿no? Es otro mecanismo. Otro mecanismo. Acuérdense que hay, la migraña es primaria y las otras cefaleas son secundarias. La hipertensión produce una cefalea secundaria. ¿Ya? Las secundarias son las que tienen causa de Otra causa. Por ejemplo, lo que hablábamos, un paciente que tiene un tumor cerebral va a tener cefalea. Es otra causa. ¿Está bien? Bueno, jóvenes, entonces nos vemos el lunes